Hola a todos, vamos a continuar con el curso de Machine Learning for Millennials. El día de hoy vamos a abordar la diferencia que existe entre los algoritmos supervisados, no supervisados y semisupervisados, ¿no? Para ello voy a utilizar algunas diapositivas para que podamos entender de mejor manera la diferencia entre estos tres tipos de algoritmos de Machine Learning, ¿no? Voy a proceder a presentar las diapositivas para presentarles todo el contenido que traje preparado para el día de hoy, ¿no? Este es el tópico que llamo tópico 4, ¿no? Algoritmos supervisados, no supervisados y semisupervisados. Es importante mencionar que para efectos de clasificación, vamos a utilizar una clasificación muy general de los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Los vamos a clasificar en algoritmos supervisados, no supervisados y semisupervisados, ¿no? Dentro de los algoritmos supervisados vamos a clasificarlos en dos grandes grupos de regresión y de clasificación, ¿no? Y dentro de los otros algoritmos no vamos a poner una clasificación en sí, ¿no? Es importante mencionar que la clasificación de regresión y clasificación en los algoritmos supervisados se debe al tipo de respuestas que queremos predecir, ¿no? Cuando quiero predecir una respuesta continua, me refiero a modelos de regresión que son supervisados. Cuando quiero predecir una respuesta que es categórica, me refiero a respuestas de clasificación. Por ejemplo, imagínense que quiero diseñar una máquina para predecir, para clasificar gatos y perros, imágenes de gatos y perros. Entonces estoy en un problema de clasificación. ¿Por qué? Porque la variable respuesta son categorías que son gatos y perros, ¿no? De igual manera, si quiero hacer una máquina para clasificar personas que tengan cáncer tipo 1, cáncer tipo 2 o cáncer tipo 3, por lo tanto, voy a utilizar un algoritmo de clasificación supervisado, ¿no? De igual manera que si quiero crear una máquina para clasificar planetas, de exoplanetas, estoy en un problema de clasificación. Mientras cuando quiero predecir la precipitación pluvial que puede ocurrir el día de mañana, como la precipitación pluvial es una variable continua, estoy en un algoritmo voy a utilizar un algoritmo de regresión porque la variable que quiero predecir es continua. O si quiero predecir el precio de la relación peso-dólar para el día de mañana, también lo puedo abordar bajo un enfoque de regresión, ¿sí? De igual manera que si quiero predecir la temperatura promedio del día de mañana en algunas ciudades, voy a utilizar un problema de regresión porque se trata de variables continuas. Primero voy a empezar a definir qué es un algoritmo supervisado y después me voy a continuar con los algoritmos no supervisados y semisupervisados, ¿no? Por algoritmos supervisados podemos definir aquellos procesos de aprendizaje en los cuales se aprende una función, ¿no? Es donde se trata de aprender la relación que existe entre la variable respuesta Y y la variable dependiente X, ¿no? Vamos a platicar un poco más de esto. Para poder implementar un algoritmo supervisado, necesito contar con dos pares de objetos, ¿no? A uno les voy a llamar inputs, que también los voy a llamar variables independientes, que también los voy a llamar variables predictoras o variables explicativas. Esas son las X, eso le voy a llamar inputs. Y el otro par de ese objeto es la variable respuesta, que también lo voy a llamar como output, también lo voy a llamar como variable dependiente. Entonces, para poder hacer uso de un algoritmo supervisado, necesito datos que tengan tanto inputs como output, necesito datos que tengan tanto variables independientes como dependientes, necesito datos que tengan tanto variables explicativas y variables respuesta, ya que si solamente tengo inputs no es factible, no es posible utilizar un algoritmo supervisado de Machine Learning, ¿no? Entonces, dado que tengo ambos, inputs y output, de lo que se trata es de encontrar la función que relaciona de la forma más apropiada el input y el output y estimar sus parámetros de esa relación, ¿no? Entonces, de eso se trata de los algoritmos supervisados, de encontrar esa relación, estimar esa relación de una forma más
de una forma muy eficiente, de una forma muy apropiada. Pero vuelvo a insistir, esto no es factible, esto no es posible si solamente tengo inputs colectados en mi base de datos de training. Lo del training y testing lo vamos a definir más adelante de forma explícita, pero lo estoy utilizando un poco, aunque no debería ser lo correcto. Entonces, es fundamental contar con inputs y outputs, que yo los voy a manejar como variables, como las variables Y, que en una matriz Y o en un vector Y voy a poner todas las variables dependientes, variables respuestas o output, y en una matriz X voy a acomodar todas las variables independientes o inputs. La salida de la función, como ya mencioné anteriormente, puede ser de tipo continuo, por lo tanto, en ese caso, quedamos que le vamos a llamar problemas de regresión, o puede ser de una etiqueta de una clase que mencionamos anteriormente, que les vamos a llamar problemas de clasificación, ¿no? Como son la regresión logística, como son la regresión multinomial, como es el support vector machine para clasificación, etcétera, etcétera. O también, cuando se trate de valores de conteo, que los vamos a meter también dentro de los problemas de regresión, como por ejemplo para modelar el número de accidentes que ocurrieron en un día dado, en un crucero, o el número de muertos de COVID el día de ayer en México, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, para poder entender mejor cómo va a ser el input que ocupo para un algoritmo supervisado, de entrada voy a utilizar esta notación de poner en una matriz X todos los inputs. Y aquí va a ser X1, X2 hasta XP. Estas columnas van a representar cada uno de los inputs disponibles para poder entrenar este modelo, ¿no? Y las hileras van a representar a los objetos en los cuales medí cada uno de estos inputs, que va a ser como el tamaño de la muestra de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, imagínense que vamos a crear una máquina predictiva para poder clasificar a las personas si les damos crédito o no les damos crédito en el banco. X1 puede ser los ingresos, X2 puede ser el número de dependientes económicos, XP puede ser si vive en una zona residencial o no, ¿no? Y esto es para el individuo 1. Y así lo mismo para el individuo 2, para el individuo 3, hasta el individuo N. Y de lo que se tiene que cuidar cuando se hace uso de algoritmos supervisados de clasificación de dos categorías es que prácticamente la mitad de los individuos que tengo en la muestra con la que voy a entrenar el algoritmo contengan, la mitad sean a los que les di crédito, y la otra mitad sean de los que no les di crédito, para que de esa manera la máquina predictiva que se entrene tenga la capacidad de poder predecir ambas categorías con la misma probabilidad, ¿no? Y también en Y, que puede ser una matriz o un vector, voy a utilizar esa letra para denotar la variable dependiente al output, a la variable respuesta, ¿no? Y esta, como mencionamos anteriormente, puede ser de tipo continuo, puede ser de tipo categórica, ¿no? Entonces, repito nuevamente, no puedo utilizar un algoritmo supervisado si no tengo variables dependientes, si no tengo output. Si no tengo output, no puedo utilizar un algoritmo supervisado, porque para el algoritmo supervisado ocupa de los dos, porque de lo que se trata es de encontrar la relación matemática que existe entre Y y X, y para poder estimar esos parámetros ocupo los datos de ambas cosas. Eso debe de quedar muy claro. Entonces, de lo que se trata en un algoritmo yo le llamo de Statistical Machine Learning, es de encontrar esta función f. Esta función f que está en función de los inputs de las x, para poder predecir la y, ¿no? Entonces, de lo que se trata cuando utilizamos algoritmos de Machine Learning es estimar esta f, que es la parte determinística del modelo, ¿no? Porque el error, esto es una parte estocástica. Si podemos estimar de una forma razonable esa f y los parámetros que involucras, yo creo que podemos predecir bastante bien la respuesta Y, ¿no? Entonces, es importante mencionar que, en términos generales, podemos definir que la variable respuesta Y está afectada por los inputs, ¿sí? Por las variables independientes, una función de las variables independientes más un término del error, ¿no? Que ese término de error normalmente se asume que tiene una distribución con media cero y varianza sigma cuadrada, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así, porque hay modelos que asumen otras distribuciones para estos errores, pero para efectos de simplificar las cosas, en este caso podemos trabajar de esa manera, ¿no? Entonces,
La función f que buscamos no la conocemos de antemano, tenemos que probar varias funciones f, ¿de acuerdo? Y con esa función f vamos a estimar los parámetros que involucran, ¿no? Y a eso de estimar f es lo que se le llama como el proceso de aprendizaje, es el learning process, ¿no? Y desafortunadamente no existe una F única, existen muchas posibilidades de esa F. Entonces, por eso es que esta parte del proceso de entrenamiento es un proceso como de ensayo y error, es un poco de arte y de ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que probar diferentes Fs, tenemos que probar diferentes funciones de las X para poder llegar a una solución factible, a una solución razonable, ¿no? Y por eso mismo es que hay muchos algoritmos de Machine Learning. ¿Por qué? Porque cada algoritmo de Machine Learning normalmente tiene una F diferente, ¿no? O si no, el mismo algoritmo de Deep Learning, de Machine Learning, con la misma F tiene diferentes parámetros, ¿no? Con ligeramente diferentes parámetros. Y por lo tanto el proceso de entrenamiento se complica, se vuelve un poco más difícil y no es tan directo, tan straightforward de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos más o menos una ecuación para poder entender que lo que queremos es estimar esta relación entre las y, y las x, y que lo que buscamos es esa función f y los parámetros que involucra, para ello necesitamos esos datos que contengan tanto y como x, tanto input como output. Y por supuesto que si la f es muy compleja, que si la f es contiene muchos parámetros, por lo tanto la muestra también con la que entrenemos el modelo va a ocupar de más datos. Pero si la F es muy simple, muy sencilla, ¿no? Que depende de pocos parámetros, por lo tanto esperaríamos que con una muestra relativamente más pequeña podíamos hacer un proceso de entrenamiento adecuado, ¿no? Y además también lo que mencioné anteriormente, vale la pena resaltarlo, que si se trata de un problema de clasificación, es muy importante cerciorarse de que las categorías están balanceadas. ¿Qué significa eso? Que más o menos cada categoría tenga el mismo número de repeticiones. Por ejemplo, si voy a entrenar un algoritmo para predecir dos categorías, ¿no? Necesito asegurarme que en la muestra de entrenamiento aproximadamente la mitad de las categorías pertenezcan a una de ellas y la otra mitad a la otra. De esa manera, para que yo pueda estimar los parámetros adecuadamente y el algoritmo pueda clasificar ambas categorías con la misma precisión, ¿sí? Esto de por qué necesitamos muchas Fs y al final de cuentas lo podemos traducir de por qué necesitamos muchos algoritmos de Machine Learning, se debe a que existe un teorema que se llama de No Free Lunch Theorem. Este teorema de No Free Lunch Theorem establece que desafortunadamente no existe un único algoritmo de Machine Learning o estadística de Machine Learning que sea universalmente el mejor para todo tipo de circunstancia, para todo tipo de datos. Y por eso es que necesitamos estudiar varios algoritmos para probar esos algoritmos en en ese tipo de datos específicos y poder elegir al mejor algoritmo en ese tipo de circunstancias. Este teorema es una, como llamemos, una prueba matemática de que no existe un algoritmo único, universal. Desafortunadamente, a lo que conlleva es que hacer Machine Learning para predecir no es tan sencillo porque existen muchos algoritmos. Bueno, muchos algoritmos, hay que decirlo también, son bastante parecidos y no hay muchas diferencias entre ellos, pero también hay que decirlo, hay algoritmos radicalmente diferentes unos de otros. Por ejemplo, dentro de los algoritmos convencionales de Machine Learning o algoritmos de Deep Learning, hay unas diferencias sustanciales en la F que se utiliza, ¿no? Dice, este algoritmo dice que al promediar todas las distribuciones de datos, cualquier algoritmo de clasificación tiene la misma tasa de error al clasificar ejemplos no observados previamente. También dice que, dados dos técnicas estadísticas de aprendizaje automático, A y B, habrá tantas situaciones en las que A sea peor que B como situaciones en las que B sea peor que A, ¿no? Lo que muestra es que en algunos contextos un algoritmo A puede ser mejor que el algoritmo B, pero en otras circunstancias el otro algoritmo va a ser mejor que el algoritmo A, ¿no? Por lo tanto, existe la necesidad de tener una caja de varios algoritmos que uno las entienda, que uno las domine para poder hacer mejores predicciones, ¿no? También esto
Esto está acompañado de un aforismo mencionado por un estadístico británico que aseguraba que todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Lo que quería decir este científico statistician británico era que desafortunadamente todos los modelos son simples representaciones de los fenómenos reales y por lo tanto, como son simples representaciones, no capturan todos los detalles y por lo tanto todos son incorrectos. Sin embargo, los utilizamos porque muchos de ellos han mostrado ser útiles para poder entender fenómenos complejos de la naturaleza, ¿no? Y por eso es que cada día los algoritmos, los modelos siguen incrementando y los seguimos utilizando con mucha frecuencia y definitivamente han mostrado una utilidad bárbara en muchas circunstancias, ¿no? También como resultado del teorema del no free lunch theorem, nosotros necesitamos evaluar muchos modelos, muchos algoritmos o el mismo algoritmos con muchas combinaciones de hiperparámetros para poder encontrar el algoritmo más apropiado para ese conjunto de datos y por eso es que el proceso de entrenamiento en muchos casos cuando se trata de algoritmos más complejos requiere de considerable tiempo, ¿no? Pero la buena noticia es que cada día hay más software bastante amigable, bastante sencillo de utilizar que aún los no expertos lo pueden hacer esta tarea, ¿no? Eso es algo extraordinario, ¿no? Por lo tanto, como mencionamos anteriormente, el objetivo del aprendizaje supervisado es aprender una función que, dada una muestra de datos que contiene variables independientes y variables respuesta, aproxima mejor la relación entre el input y el output, ¿sí?, que se tienen en los datos, ¿de acuerdo? Pero obviamente que se tiene que tener cuidado porque no solamente quiero que haga predicciones perfectas en el output que tengo en los datos para entrenar, ¿no? Porque si no, estoy aprendiendo no solamente la parte sistemática del modelo, sino también la parte del noise, del ruido, del error, ¿no? Y en estos casos, cuando se aprende tanto la parte sistemática como el ruido, el modelo hace predicciones casi perfectas en el training, pero es incapaz de hacer predicciones buenas en nuevos datos, en muestras de validación, ¿no? Por lo tanto, esa parte lo vamos a estudiar más adelante y se le llama como el problema del sobreajuste o overfitting en español. Le vamos a dedicar una sección exclusiva para entender mejor ese fenómeno cuando el modelo aprende no solamente la parte sistemática, sino también la parte del ruido, la parte del error, y por ello es que el modelo hace predicciones perfectas en los datos que utilicé para entrenarlo, pero totalmente erróneas o malas en nuevos datos. Y ya que esto es de suma importancia porque en realidad lo que queremos es predecir el futuro, predecir lo que viene, predecir lo que no conocemos, predecir lo que esté en el futuro, ¿no? Por lo tanto, esta función que se va a aprender debe de ser capaz de predecir el valor correspondiente a cualquier objeto de entrada válido después de haber visto una serie de ejemplos de los datos de entrenamiento, pero por ello es que la capacidad predictiva normalmente se evalúa en una muestra diferente para poder garantizar que el modelo hace predicciones razonables en datos no utilizados para entrenarse, ¿no? Dice aquí, en condiciones óptimas, el algoritmo determina correctamente las etiquetas de la clase para instancias todavía no observadas. Esto implica que un algoritmo de aprendizaje debe de ser capaz de generalizar de los datos de entrenamiento a situaciones todavía no observadas de una manera razonable. Es decir, que lo que queremos es que el algoritmo tenga una capacidad de generalizar para datos no utilizados en su entrenamiento, que tenga la capacidad de predecir también de forma razonable en los datos no vistos todavía, porque si no es capaz de hacer esto, significa que las predicciones en nuevos datos pueden ser totalmente erróneas o catastróficas, ¿no? Por eso es que el proceso de entrenamiento con modelos supervisados tiene que hacerse de una forma cuidadosa, tiene que hacerse de una forma consciente de que puede pasar este fenómeno del sobreajuste o overfitting y que si no se cuidan todos estos detalles puede cometer injusticias cuando se esté utilizando el algoritmo ya en forma automática en algún sistema de cómputo, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más para poner en contexto cómo es que funciona ese proceso de aprendizaje supervisado, ¿no? Les decía que en el aprendizaje supervisado
el algoritmo aprende a través de los datos, a través de lo que ya conocemos, a través de la experiencia, a través de los datos acumulados, ¿de acuerdo? Y lo podemos ilustrar como que, imagínense que queremos enseñarle a esta niña que clasifique correctamente a los elotes de los jitomates, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es darle ejemplos a esa niña para que ella pueda ver esos ejemplos y decirle, mira, este ejemplo, este es un maíz y este es un jitomate, este es un elote y este es un jitomate. Entonces le tengo que dar el input, pero también decirle la categoría a la que pertenece cada uno de esos inputs. Y yo esperaría que después de varios ejemplos la niña sea capaz de clasificar correctamente. Y los bebés, los niños, los humanos lo hacen muy rápido, con unos pocos ejemplos aprenden. Y por lo tanto, se le llama supervisado porque es como que tiene una especie de maestro que le va enseñando, que le va dando los datos y le va diciendo, mira, este dato pertenece a esta categoría, este dato tiene a esta categoría, y de esa forma el proceso de aprendizaje es mucho más rápido. Por eso el nombre de supervisado, porque hay una especie de maestro que le va guiando para aprender este tipo para poder aprender a clasificar estos objetos, ¿no? Como les mencionaba, un niño lo hace de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque los humanos somos bastante inteligentes, ¿no? Y con pocos ejemplos que ustedes le enseñen al niño y que le digan, este es elote y este es jitomate, el niño después le enseñan otra vez uno de estos objetos y lo puede clasificar correctamente. Sin embargo, en los algoritmos de Machine Learning no son tan inteligentes como los niños y por lo tanto en algunos algoritmos, como les mencioné anteriormente, se ocupan de millones de datos para poderlos entrenar de forma eficiente, ¿sí? Y en otros problemas que son más sencillos, con unas muestras relativamente pequeñas lo hacen, pero no como un niño que con unos 5 ejemplos lo puede hacer el proceso de clasificación correcta. Entonces, ¿qué significa? Que en general la forma de aprender esos parámetros, esa F de los datos, ocupa muchos ejemplos, ocupa muchos inputs y que cada uno de esos inputs tenga su respectiva categoría, su respectiva etiqueta, su respectiva variable respuesta para poder el algoritmo aprender esa relación entre las Y y la X, ¿verdad? Y desafortunadamente, cuando los datos tienen demasiado ruido, cuando los inputs no son totalmente de calidad o no son los apropiados o faltan inputs, el tamaño de muestra tiene que ser sustancialmente grande para poder aprender esa relación entre la Y y la X de forma eficiente, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de un proceso de aprendizaje supervisado, ¿no? Imagínense que esta persona quiere entrenar a la foca para que aprenda a aplaudir, ¿no? Entonces, él cuando levante la mano quiere que la foca aplauda y cuando baje la mano que la foca deje de aplaudir. Sin embargo, la foca, para poder entrenarla, para que haga esta tarea, va a necesitar de muchos ejemplos, va a necesitar también de estímulos para poder motivarla a que aplauda. Entonces, en estos casos, los entrenadores lo que buscan y lo que hacen es darle estímulos a los animales para que puedan, cuando él levante la mano, la foca aplauda. El estímulo puede ser que le dé algo de comer que le gusta, o que le dé algún objeto que le guste mucho a la foca, ¿verdad? Pero como la foca es un animal quizá no tan inteligente como los humanos, puede ser que requiera de cientos de ejemplos de levantar la mano y bajar la mano y el estímulo para poder aprender a hacer esta actividad de aplaudir en forma mucho más eficiente. Pero lo que queda claro es que hay muchos animales que los han entrenado y hacen este trabajo muy bien, ¿no? Pero el proceso de entrenamiento requerido fue exhaustivo, fue demandante, fue de mucho tiempo, fue de mucha dedicación, de mucha paciencia, etcétera, etcétera. Y creo que más o menos así son los algoritmos de Machine Learning en general, requieren de un entrenamiento exhaustivo, con muchos ejemplos, con muchos datos, de mucha paciencia para poderlos entrenar, de mucha curiosidad, de estar pendiente de que se está haciendo lo correcto, de retroceder cuando uno se equivoca, etcétera, etcétera. Es cierto también que hay que decirlo, no con todos los algoritmos, porque hay algunos algoritmos que el proceso de entrenamiento es directo, ¿sí? Sobre todo los algoritmos de Machine Learning y Statistical Learning convencionales, ¿sí? Pero en los algoritmos de Deep Learning sí hay que estar haciendo ese feedback, hay que estar dando retroalimentación, hay que estar cambiando los hiperparámetros, hay que estar jugando con muchas cosas para poder hacer el entrenamiento apropiado, ¿no?
pero de que se puede y lo están haciendo, pero las aplicaciones exitosas que están haciendo, sobre todo con Deep Learning, lo están haciendo con toneladas de datos. ¿Por qué? Porque como les mencionaba anteriormente, los algoritmos son muy demandantes en datos, son dragones en datos y hay que tenerlo presente porque también hay muchas personas que piensan, no, voy a entrenar el algoritmo de Deep Learning y piensan que nada más abren el Excel, lo cargan a R y automáticamente le sale el algoritmo entrenado. No es así tan trivial. Pero también es cierto de que cada vez hay más facilidades, hay más librerías que facilitan este proceso para hacerlo de una forma correcta y eso es extraordinario porque se está democratizando todo este tipo de herramientas como nunca antes se había hecho, ¿no? Pero desafortunadamente, como les decía, uno tiene que probar no solamente diferentes combinaciones del mismo algoritmo, sino que también tiene que probar con diferentes algoritmos y encontrar el que mejor le funcione en ese tipo de circunstancias, ¿no? Ya hemos mencionado algunos ejemplos, pero voy a mencionar algunos otros ejemplos más. Por ejemplo, imagínense que el banco les pide desarrollar un sistema para poder otorgar o negar créditos con base en información socioeconómica. Eso lo pueden hacer, pero necesitan una muestra de inputs y de outputs de los datos históricos de los clientes para que ustedes lo puedan entrenar. Y se le llama supervisado porque tenemos inputs y outputs de los datos históricos, ¿no? Otro ejemplo es que imagínense que un científico colecta cientos de marcadores moleculares y de imágenes de muchas plantas, ¿verdad? Y lo que quiere hacer es crear una máquina predictiva para poder predecir el rendimiento en grano de esas plantas, sin la necesidad de sembrarlas en campo. Para poder hacer esto, lo que necesita es el científico una muestra de plantas la necesita fenotipear, se le llama, es decir, medirles su rendimiento en campo y además también a esa misma muestra medirles sus marcadores moleculares y tomarles sus fotos en las diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Y después juntar esa base de datos en las cuales tiene inputs y output y posteriormente procede a entrenar algunos algoritmos de Statistical Machine Learning o Machine Learning y seleccionar al mejor y ya que hizo este trabajo está en condiciones de poder hacer predicciones a nuevas plantas no utilizadas en el proceso de entrenamiento y que por supuesto si ese proceso de entrenamiento fue bastante concienzudo, fue bastante cuidadoso, fue evaluado adecuadamente el modelo, las predicciones pueden ser bastante razonables. Sin embargo, hay que decirlo, en este caso de hacer predicciones de cuánto va a producir una planta en el campo, al aire libre, es un proceso bastante complejo todavía. ¿Por qué? Porque en el campo hay mucha incertidumbre, que viene un huracán, que hay sequía, etcétera, etcétera. Entonces eso complica que la predicción sea muy precisa. Sin embargo, cuando se trata de eventos controlados, como hacer el experimento en un invernadero donde controlan la temperatura, la presión y todo esto, es mucho más fácil y por lo tanto las predicciones en esos casos pueden ser muy certeras, ¿no? Otro ejemplo puede ser de algoritmo, de entrenar un algoritmo supervisado, es cuando un científico quiere poder predecir las temperaturas o algunas variables ambientales, ¿no? Por lo tanto, colecta información científico de esa región y tiene datos históricos y con esos datos históricos entrena su modelo, evalúa varios modelos y después puede estar en condiciones de hacer predicciones en el corto tiempo, en el futuro, ¿no? Y también hay que decirlo, por ejemplo, en la parte del clima, ya hay muchos científicos trabajando en esto y que hacen predicciones al menos de la temperatura y de la precipitación en los siguientes días, al menos de la temperatura en los próximos días de una forma muy precisa. Sin embargo, cuando se trata de hacer predicciones en un horizonte más largo de varios años adelante, las predicciones todavía son muy malas, porque esos pequeños errores que se tienen en las predicciones en corto se van acumulando y se vuelven catastróficamente grandes y por lo tanto es muy difícil predecir adecuadamente. De igual manera, cuando se trata de predecir sobre los temblores o los huracanes, es todavía muy complejo porque no podemos hacer predicciones con mucha precisión, pero lo importante es que cada día se están entendiendo mejor esos fenómenos, se están colectando mejores inputs, más inputs, y de esa manera yo espero que en el corto, o al menos en el mediano y largo plazo, se pueda mejorar sustancialmente ese tipo de predicciones, ¿no? Ahora vamos a platicar acerca de los algoritmos no supervisados, ¿no? Por algoritmos no supervisados vamos a entender aquellos algoritmos que no cuentan
con variables respuesta, que no tienen esto, que no cuentan con output, que no cuentan con el targeting, que no cuentan con la variable dependiente. Entonces nada más contamos con puros inputs, ¿sí? Y de lo que se trata es con estos inputs poder entender cómo se agrupan estos inputs, cuál es la variable latente que conforma estos inputs y cuál es la estructura latente de esta información, ¿no? El aprendizaje no supervisado es cuando solo se tienen datos de entrada o input y no se tiene las correspondientes etiquetas o la variable respuesta. Entonces su objetivo es deducir la estructura natural presente dentro del conjunto de datos. En otras palabras, se trata de extraer la estructura o distribución subyacente de los datos para aprender más sobre estos. Sin embargo, no hay una forma de determinar si nuestro trabajo es correcto o no, porque no se tiene la variable respuesta que se obtiene a través de un método supervisado, ¿no? Algunos ejemplos de métodos no supervisados es el análisis de clúster, ¿no? Donde con los inputs lo que hacemos es agrupar a los individuos de acuerdo a su similaridad, de acuerdo a su parentesco, llamémosle así, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que esta es la información de los clientes de una empresa, ¿no? Y que le midieron unas 20 variables relacionadas a sus hábitos de consumo, ¿no? Y después hacen esta agrupación de acuerdo a lo parecido, a lo similar, a la similitud entre sus respuestas de las diferentes variables del input y encuentran que hay 1, 2, 3, 4 grupos, ¿no? Entonces, ya después de que forman esos grupos son formados básicamente en términos matemáticos, en términos de la similitud que existe entre las variables respuestas, empiezan a estudiar qué características tienen esos inputs de estos individuos que están acá, de los inputs de estos individuos que están aquí. Y ya de esa manera diseñan estrategias de marketing para poderles llegar, ¿no? Poder mejorar las ventas en cada uno de esos grupos, pero las estrategias de marketing que se implementan ya son apropiadas, ya son ad hoc para cada grupo y de esa manera hay mucho más probabilidad de que sean exitosas, ¿no? Otro de los métodos no supervisados muy populares es el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales lo podemos entender como una técnica de compresión de datos. Imagínense que tengo 1 millón de columnas en mis variables independientes, pero los datos que tengo para entrenar mi algoritmo nada más son 10,000, ¿no? 10,000 hileras y muchas columnas. Entonces, en muchos casos, lo que se hace es primero comprimir los inputs, reducir el número de columnas sin una pérdida sustancial de información y de esa manera, después ese input ya en dimensión reducida, utilizarlo en algunos análisis posteriores. Esa es una aplicación del análisis de componentes principales, de reducir la dimensión de los datos sin una pérdida sustancial de información para poderse utilizar en algunos otros análisis, incluso en un algoritmo supervisado, ¿no? También es cierto, también hay que decirlo, existen muchos algoritmos de machine learning, de deep learning, que son no supervisados, que persiguen alguno de estos objetivos, comprimir la información, o realizar agrupaciones entre individuos de acuerdo a su parentesco y algunos otros objetivos bastante similares. Otros algoritmos son el análisis de factores que persiguen encontrar las variables latentes que conforman esos inputs y con esas variables latentes poder explicar esos fenómenos. En sí, hay muchos algoritmos no supervisados, tanto de machine learning como de statistical learning, y esto nada más era para mostrarles una idea de dos objetivos que persiguen los algoritmos no supervisados. Una es compresión de la información y la otra es simplemente encontrar la estructura, los grupos latentes de esos inputs para poder utilizar esa información para diseñar estrategias de marketing o de otro tipo, ¿no? Los problemas del aprendizaje, bueno, ahora vamos a cerrar con los métodos semisupervisados. Entonces, como método supervisado vamos a entender aquellos métodos que son una parte supervisado y otra parte no supervisado. Es decir, que para una parte de los datos tengo input y outputs y para otra nada más tengo puros inputs, no tengo etiquetas. Entonces, estos métodos lo que persiguen es estos métodos, entonces lo que persiguen es aprovechar esa información que tienen
supervisada que tienen inputs y outputs para poder mejorar la parte en la cual no tienen outputs. Entonces, estos métodos, como les decía, son un híbrido entre los métodos supervisados y no supervisados. Entonces, por eso es que una parte tienen inputs y outputs y otra parte nada más tiene puros inputs. Por ejemplo, un ejemplo es la clasificación de especies de plantas utilizando miles de imágenes, donde solamente algunas de las plantas están etiquetadas, por ejemplo, que pertenecen a la especie 1, especie 2, especie 3, y la mayoría no están etiquetadas. Por lo tanto, lo que quiero hacer es poder aprovechar de esta información que tengo etiquetada y la otra información restante para poder después hacer un algoritmo de clasificación más eficiente, aunque sea supervisado. Otro ejemplo es la clasificación de exoplanetas. Supongan que tengo miles de imágenes donde solo una pequeña fracción de estas imágenes están etiquetadas y que los clasifico en 4 tipos de exoplanetas, ¿no? Entonces quiero aprovechar esa información de la parte que tengo inputs y outputs para poder deducir la información de los outputs de la otra parte y después poder hacer un algoritmo de entrenamiento supervisado mucho más eficiente. Sin embargo, muchos problemas en el mundo real, en el contexto del Machine Learning, pertenecen a este tipo de procesos de aprendizaje, ya que, como mencionamos anteriormente, colectar los inputs y los outputs es mucho más costoso que colectar solamente los inputs, ¿sí? Por eso es que es mucho más fácil encontrar datos que contengan solo inputs y no datos que contengan ambas cosas. Y por eso es que se están desarrollando, se están mejorando los algoritmos que existen para que puedan trabajar en forma eficiente en el contexto semisupervisado, para aprovechar lo que tengo de inputs y outputs y lo que tengo mucho de inputs. Bueno, a continuación voy a comentar algunas cosas de por qué los algoritmos de Deep Learning están creciendo en popularidad y por qué son muy populares. Algunos libros, algunos expertos dicen que la popularidad del Deep Learning empezó a partir de que mostró que es superior en la capacidad de clasificación de imágenes en el 2016, ¿de acuerdo? Y que para muchos otros problemas también ha mostrado ser mucho más eficiente en capacidad predictiva, y que hay bastante evidencia de que los algoritmos de Deep Learning superan en capacidad predictiva a los algoritmos de Statistical Machine Learning cuando el training dataset es más grande, ¿sí? Entonces, estos algoritmos se han popularizado, se han posicionado mucho, porque cuando el training dataset es muy largo, en general hay bastante evidencia de que superan en capacidad predictiva a los algoritmos convencionales de Statistical Machine Learning, ¿no? Por eso es que existen muchas aplicaciones exitosas de estos algoritmos de Deep Learning, por ejemplo, para la clasificación de imágenes que superan, que superan a la capacidad de los humanos, ¿no? También para el reconocimiento de voz, ya que lo hacen casi a nivel humano. También hay muchas aplicaciones para la transcripción de escritura a mano, casi a nivel humano, ¿no? También para la traducción automática de texto en imágenes. También hay muchas otras aplicaciones para la conversión de texto a voz mejorada, y por los asistentes digitales como Google Now y Amazon Alexa que existen, por la capacidad que tienen para la conducción automática de vehículos en forma autónoma, ¿no? Porque también hay muchos algoritmos que se están utilizando para la orientación de los anuncios en forma mejorada, como tales como los que utiliza Google, Baidu y Bing, ¿no? Y por supuesto porque han mejorado las búsquedas en la web, ¿no? También porque existen muchas aplicaciones para responder preguntas en lenguaje natural, ¿no? Y sobre todo en muchos videojuegos como el ajedrez, Jeopardy, el Go y póker, en los cuales estos algoritmos están haciendo claves para que estos videojuegos sean mucho más eficientes. También en la búsqueda por voz y asistentes inteligentes activados por voz, ¿no? También en la edición automática de sonido a películas mudas, es decir, que le van incorporando sonido a esas películas mudas en forma automática. Y también para la predicción de muchos otros fenómenos, como la energía, la temperatura, la presión, etcétera, etcétera. Y como mencionamos anteriormente, muchas veces para el reconocimiento de imágenes. También para la predicción de muchas series de tiempo, ¿no? Como la precipitación pluvial, la
temperatura, presión, humedad relativa, etcétera, etcétera, para la predicción de cáncer de mama, de cerebro, de piel, para agregar subtítulos a las imágenes en forma automática y también para la selección de recursos humanos en forma automática, por lo cual se están desplazando a algunos directivos de recursos humanos y el trabajo de selección lo están haciendo las máquinas predictivas. Y en selección genómica también hay aplicaciones, algunas aplicaciones en las que yo he participado en selección genómica, en predicción genómica, son para predecir para predecir la producción de una planta en el campo sin necesidad de ser plantada explícitamente. Estas son algunas publicaciones con las que contamos, ¿no? Esta es otra publicación, pero utilizando algoritmos de deep learning multivariados cuando la respuesta que se quiere predecir es más de una, ¿no? Esto es una comparación entre algunos algoritmos de deep learning o por vector machine y algunos algoritmos de machine learning para compararlos en términos de capacidad predictiva, ¿no? Y esto es un algoritmo para predecir respuestas multivariadas, pero con respuestas de tipo binaria, de tipo ordinal y de tipo conteo simultáneamente, ¿no? Esta es otra aplicación en datos de trigo para comparar un algoritmo muy popular en predicción genómica con los algoritmos de deep learning. Y estos son otros métodos que utilizan kernels, métodos basados en kernels que se fueron aplicados al contexto de predicción genómica, ¿no? También ese otro método con kernel. Y esto fue una revisión que nos invitaron de un journal para comparar, para hacer una especie de meta-análisis comparando los algoritmos de deep learning con los algoritmos convencionales de predicción genómica. Y hasta el momento, pues no es claro la superioridad de los algoritmos de deep learning, pero yo creo que es cuestión de tiempo para que estos algoritmos de deep learning superen a algunos algoritmos convencionales de matching, de selección genómica, ¿no? Sin embargo, también hay que decirlo, en muchos contextos de predicción genómica los datos no son grandes y por lo tanto creo que los algoritmos que utilizan no van a poder ser reemplazados fácilmente, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenía preparado para esta sesión de algoritmos supervisados, no supervisados y semisupervisados es todo, y gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.